Gracias, presidente. Señores de Esquerra, señor Rufián, tienen ustedes una obsesión con el pasado que les impide no ya ver el futuro, sino ver el presente. La España democrática ha superado ya hace mucho tiempo esta guerra cultural que ustedes quieren seguir manteniendo. Ha superado ya hace mucho tiempo y ha roto todas las ataduras, o casi todas las ataduras, con el fascismo y lo que supuso la dictadura de Franco. Son ustedes incapaces de superar el pasado, viven obsesionados con él. Y además eso les impide ver la realidad de los españoles del siglo XXI, ver la sociedad actual española tal como es en estos momentos. Son ustedes tan nostálgicos del franquismo como aquellos, pocos afortunadamente, que aún hoy lo ensalzan. Y no nos van a encontrar ahí, a este grupo parlamentario, no nos van a encontrar posicionándonos en un sitio u otro, porque la sociedad no está en este momento hablando de esto. Además, es que son ustedes muy curiosos, porque ustedes hablan del fascismo por un lado, pero es que parece que olvidan su propia historia. O sus Joventuts d'Esquerra Republicana de Cataluña y Estat Català, las famosas JEREC, no eran una organización juvenil fascista, porque fueron creadas imagen y semejanza de los Squadroni de Mussolini, y además fueron muy similares ambas. Sus líderes fueron la página negra del catalanismo, entre torturas, ataques a reacciones de prensa, cuadros jerárquicos, represión del anarquismo, exaltación del paramilitarismo y culto a la violencia explosiva, si cabe, desde que se transfirieron las competencias del público de la Generalitat. Estat Català era una organización filofascista, con pistoleros como los hermanos Badía, con milicias paramilitares, con contactos con los muchachos de Mussolini. ¿Esto lo van a borrar también? ¿Por qué no lo borran de su propio partido? ¿O solo borramos el fascismo cuando está en Esquerra ya no es fascismo? Yo creo que esto es de una hipocresía tan grande, y venir otra vez a traer este debate y volver continuamente a castigar a la sociedad española, que ha dejado esto hace muchísimo tiempo atrás, con estos debates, no proporciona nada, no gana nadie en esto, señor Rufián. Hagan como hicieron muchos de nuestros abuelos y entiendan que los abusos de uno y otro lado fueron sencillamente malos y terribles. Se hicieron cosas horribles en ambos lados. Fue una guerra entre hermanos, señor Rufián. Pero la sociedad española, afortunadamente, superó esto hace muchísimo tiempo. Háganse un favor y háganselo sobre todo a esta sociedad. Preocúpense por los problemas actuales de los catalanes, que tienen muchos, tras muchos años de inactividad de su gobierno autonómico, señor Rufián. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Pues sí, la verdad es que este es un gobierno extremo. Es un gobierno extremo no solo en sus posiciones políticas, no solo por los socios por los que se está rodeando, sino que es extremo también en su tamaño. Yo creo que esto es una realidad que la ciudadanía reconoce bien. No sé, quizás parte de este gobierno, aquellos que decían que eran el partido de la gente, no sé si han consultado a la gente lo que piensa sobre este extremo. Ya parece que estas consultas a la gente no le interesan. Ya no, la opinión de la gente ya no es válida o ya no es importante para esto. Tanto que han dejado hasta decir ustedes que son el partido de la gente, porque se han transformado en el partido del establishment, señores de Unidas Podemos. En fin, yo creo que lo peor, además, no es solo este tamaño o este tamaño extremo del gobierno. Lo peor es que además no lo hace bien, que yo creo que es la crítica que tenemos que hacerle. Porque, señores de Vox, nosotros no estamos para decirle al presidente del gobierno cuántos ministros tiene que tener, ni estamos para decirle cuántas vicepresidencias tiene que crear. Lo que sí estamos es para exigirle que lo haga bien. Y, desde luego, para que en estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos de dolor para muchas personas, sobre todo para las empresas, para los autónomos, en estos tiempos malos y más en los que se avecinan, hagan las cosas bien. Pero no hacen las cosas bien. No hacen las cosas bien y no hacemos más que verlo. Seguimos siendo el país más peor maltratado por esta crisis, con más incidentes, con más gente afectada, con más muertos de nuestro entorno. Pero además es que somos el peor país que está respondiendo a la crisis económica subsiguiente. Somos el país con peores escenarios futuros de crecimiento. Por tanto, yo creo que uno cuando gobierna debe gobernar para hacer bien las cosas. Oiga, y si para hacer bien las cosas es necesario tener este gobierno extremo, pues bueno, pero es que, como ya he dicho al principio, ni siquiera
son capaces de hacer bien las cosas. Nosotros creemos que, como he dicho antes, no tenemos que decirle a este Gobierno cuánta gente tiene que tener, sino exigirle responsabilidades a este Gobierno. Nuestra opinión es que es un Gobierno demasiado grande, que además no soluciona los problemas de la gente, porque la enorme dispersión que se ha hecho en la creación de estos ministerios hace que incluso sectores tan importantes como el de la industria, en todos los sentidos, muchas veces no tengan ni siquiera la idea clara de con quién tiene que hablar. Están ustedes obligando a los sectores productivos de este país a tener que hablar. Si era difícil hablar con un ministerio, ahora tienen que hablar con dos, incluso con tres ministerios distintos, con ministros que además no se hablan ni se entienden entre ellos. Así es imposible, como he dicho, la recuperación que nos viene por delante. Y ese es el escenario al que tenemos que hacer frente, señorías. Por tanto, ojalá sean capaces los señores de este Gobierno no de reducir el tamaño del Gobierno, que estaría bien, sino de hacer bien las cosas. Porque hacerlo mejor con menos, pues es mucho mejor que no hacer nada, que es lo que están ustedes haciendo en estos momentos. Muchas gracias. Pues sí, la verdad es que este es un Gobierno extremo. Es un Gobierno extremo no solo en sus posiciones políticas, no solo por los socios por los que se está rodeando, sino que es extremo también en su tamaño. Yo creo que esto es una realidad que la ciudadanía reconoce bien. No sé, quizás parte de este Gobierno, aquellos que decían que eran el partido de la gente, no sé si han consultado a la gente lo que piensa sobre este extremo. Ya parece que estas consultas a la gente no le interesan. Ya no, la opinión de la gente ya no es válida o ya no es importante para esto. Tanto que han dejado hasta decir ustedes que son el partido de la gente, porque se han transformado en el partido del establishment, señores de Unidas Podemos. En fin, yo creo que lo peor, además, no es solo este tamaño o este tamaño extremo del Gobierno. Lo peor es que además no lo hace bien, que yo creo que es la crítica que tenemos que hacerle. Porque, señores de Vox, nosotros no estamos para decirle al presidente del Gobierno cuántos ministros tiene que tener, ni estamos para decirle cuántas vicepresidencias tiene que crear. Lo que sí estamos es para exigirle que lo haga bien. Y, desde luego, para que en estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos de dolor para muchas personas, sobre todo para las empresas, para los autónomos, en estos tiempos malos y más en los que se avecinan, hagan las cosas bien. Pero no hacen las cosas bien. No hacen las cosas bien y no hacemos más que verlo. Seguimos siendo el país más peor maltratado por esta crisis, con más incidentes, con más gente afectada, con más muertos de nuestro entorno. Pero además es que somos el peor país que está respondiendo a la crisis económica subsiguiente. Somos el país con peores escenarios futuros de crecimiento. Por tanto, yo creo que uno cuando gobierna debe gobernar para hacer bien las cosas. Oiga, y si para hacer bien las cosas es necesario tener este gobierno extremo, pues bueno, pero es que, como ya he dicho al principio, ni siquiera son capaces de hacer bien las cosas. Nosotros creemos que, como he dicho antes, no tenemos que decirle a este Gobierno cuánta gente tiene que tener, sino exigirle responsabilidades a este Gobierno. Nuestra opinión es que es un Gobierno demasiado grande, que además no soluciona los problemas de la gente, porque la enorme dispersión que se ha hecho en la creación de estos ministerios hace que incluso sectores tan importantes como el de la industria, en todos los sentidos, muchas veces no tengan ni siquiera la idea clara de con quién tiene que hablar. Están ustedes obligando a los sectores productivos de este país a tener que hablar. Si era difícil hablar con un ministerio, ahora tienen que hablar con dos, incluso con tres ministerios distintos, con ministros que además no se hablan ni se entienden entre ellos. Así es imposible, como he dicho, la recuperación que nos viene por delante. Y ese es el escenario al que tenemos que hacer frente, señorías. Por tanto, ojalá sean capaces los señores de este Gobierno no de reducir el tamaño del Gobierno, que estaría bien, sino de hacer bien las cosas. Porque hacerlo mejor con menos, pues es mucho mejor que no hacer nada, que es lo que están ustedes haciendo en estos momentos. Muchas gracias. Bueno, volvemos a repetir debates otra vez. Hemos hablado de la ocupación hoy mismo en el hemiciclo y repetimos el mismo debate. Yo supongo que, en fin, no sé cómo algunos grupos eligen los cupos para estas cosas, para volver a hablar de lo mismo una y otra vez
en esta Cámara, sobre todo sin solucionar nada. ¿Que tenemos un problema con la ocupación? Yo creo que esto está más que claro. Nosotros ya registramos, y lo vimos en la legislatura pasada, registramos nuestra ley antiocupación, fue tomada en consideración por el Pleno en aquel momento de la Cámara, pero bueno, no se pudo acabar de desarrollar la ponencia de la ley subsiguiente. Hemos vuelto a registrar, corregida y aumentada, diría yo, como una buena obra, una nueva ley antiocupación que estamos a la espera de que el Gobierno nos dé su conformidad. La verdad es que se va agotando los 30 días que tiene para hacerlo. No entendemos muy bien tanta dilación para dar la conformidad a esta ley. Señorías, una sociedad sana, yo creo que es aquella que ayuda a solucionar los problemas que tienen las personas. Y es evidente que en este país hay familias vulnerables y gente desfavorecida que necesita poder acceder a una vivienda. Pero la manera que la sociedad y que el Estado debe de tener para dar solución a esos problemas que son reales, que existen, no puede ser mirar para otro lado y permitir que la gente se busque la vida por sí misma, sino lo que tiene que dar es solución a esos problemas. Por tanto, la ocupación no es una solución a los problemas, como se quiere vender por parte de algunos grupos. No es una solución a los problemas de los más desfavorables, no es una solución a los problemas de las familias vulnerables. Es una ilegalidad. Y, por tanto, la solución a unos problemas reales no puede ser la ilegalidad. En este caso, a legalidad también, porque no hay una norma clara para esto. Y es verdad que muchos grandes tenedores tienen muchas veces parte del problema de la culpa de estas ocupaciones, entre otras cosas porque no acaban denunciando las propias ocupaciones, lo cual hace crear un clima en el que la gente piensa que todo puede valer. Pero es que esto no es así. Un Estado de Derecho se sustenta en la observancia exacta de las leyes. Yo sé que también hay otro problema dentro de este Gobierno, y es que probablemente parte de este Gobierno entiende que la propiedad privada pues igual no es importante, o igual hasta que ni siquiera debería existir. Pero yo creo que entonces lo que tienen que hacer ustedes, señores de Podemos, es decirlo de forma clara. Decir, oiga, es que nosotros no creemos en la propiedad privada, y como no creemos en la propiedad privada, pues exprópiese. Exprópiese el que pueda. El Gobierno expropie, oye, y los ciudadanos de forma voluntaria, pues que vayan expropiando también a su manera. Yo creo que esto no es la solución del problema de las personas vulnerables. No se puede uno esconder en el problema real de las personas y las familias vulnerables para esconder detrás un escenario que solamente beneficia a las mafias, que solo beneficia al delito, a aquellos que precisamente promueven el delito y que crea una sensación de inseguridad absoluta en nuestra sociedad. Muchas gracias, señor. Gracias, presidente. Señor Santiago, no creo que, en fin, ya se lo han comentado algunos otros intervinientes. Me parece que esta proposición que usted trae, con la que podemos estar, por supuesto, de acuerdo con el fondo, pero su objetivo no es ese. Su objetivo es, una vez más, volver a sacar viejas heridas del pasado. Si es que lo hemos hablado antes también con los señores de Esquerra, es que no aprenden ustedes. Mire, yo le voy a contar una experiencia personal. Mire, yo tuve 3 abuelos. 2 naturales, el del padre de mi padre y el padre de mi madre, y uno que era el padre de una tía mía, hermana de mi madre. Por tanto, el padre de mi padre falleció enseguida. Yo no llegué casi a conocerle de pequeño, pero para mí estas 2 personas, el padre de mi madre y su consuegro, fueron 2 referentes. Le contaré. Uno participó en la guerra en el bando nacional y otro en el bando republicano, en el que además fue mutilado en esa guerra. Estas 2 personas eran consuegros. Fueron 2 personas que, pese a tener diferencias, probablemente, yo creo que ni uno era franquista ni otro era comunista, simplemente la guerra fue así y así se desarrollaron las cosas. Estas 2 personas, como yo le decía, no he visto 2 personas que se quisieran más, eran consuegros, insisto, que se quisieran más, habían combatido frente a frente, porque yo sé que además combatieron en una batalla uno al lado del otro, evidentemente no se conocían, ni por supuesto que no, pero estuvieron en la misma batalla combatiendo. Estas personas se hicieron íntimos amigos, además de consuegros. Tan amigos que jamás nos dieron un motivo a ninguno de sus nietos para tener que pensar que había que elegir un bando del otro una vez que aquello hubo finalizado. Eran una pareja de mus formidable, se entendían a la perfección. Para mí, esos son mis referentes, señor Santiago. Para mí, esos son los héroes de la transición. Gente que abandonó cualquier
resentimiento personal para trabajar juntos en pos de la concordia. Esos son los referentes que yo tengo. Entiendo que quizá no son los suyos y entiendo que haya gente que se va a ver muy agraviada, pero volver a recuperar esto de forma permanente no ayuda a nadie, señor Santiago. Y ya que usted habla de lesa humanidad, pues hombre, es que siempre se le olvidan los mismos. Quiero recordarle que también, si hablamos de crímenes de lesa humanidad, hay una banda terrorista en este país que ha cometido crímenes de lesa humanidad y que, entre otras cosas, está denunciada por esos crímenes de lesa humanidad, porque son una banda terrorista que propició el éxodo de parte de un pueblo, que propició crímenes, que secuestró, que asesinó, que amenazó. Pero ustedes no se olvidan de ellos, o siempre se olvidan de ellos, perdón. Nosotros no, nosotros sí que los ponemos, porque hay que hablar de todos. Y si usted quiere hablar de crímenes de lesa humanidad, hablemos de los de todos. Finalizo, presidente. Habla usted de las estatuas, de los memoriales, del reconocimiento. Le quiero recordar que en el País Vasco las placas de reconocimiento a las víctimas del terrorismo han sido ultrajadas, humilladas, sus tumbas profanadas, las de las víctimas. Pero de esas nunca usted habla, señor Santiago. Es una auténtica pena. Gracias.